queríamos empezar, aunque todo el mundo está hablando de lo de la misión DART, lo vamos a dejar para más tarde porque tenemos que aprovechar que Nacho está aquí la primera hora y tenemos que exprimirlo bastante. Porque, a ver, hablando de premios y de cosas así improbables que pueden ocurrir, estamos buscando el Planeta 9. Y es una historia curiosa que además ha salido un poco de Coffee Break, así que tenemos ganas de contárselo. Ya lo estuvimos contando con Alberto, ¿verdad? En La Brújula. En más de uno fue en este Perdón, en caso. más de uno. Me hace gracia porque he dicho, estamos buscando el planeta 9 y no es una especie de plural generalista científico de la humanidad, está buscando el planeta 9. Realmente vosotros dos estáis buscando el planeta 9. Exactamente. Es más, te voy a decir una cosa que es una novedad respecto al jueves pasado cuando Ojo. hablamos de este tema, que es que ya tenemos las primeras observaciones. Estamos mirando los datos y buscando el planeta 9, aunque todavía necesitamos más observaciones, ¿no? Pero bueno. Entonces podemos contar un poco el tema. Ya saben que el problema del planeta 9 es una de estas incógnitas que hay en la astrofísica ahora mismo. Es una posibilidad intrigante que ha surgido a raíz, sobre todo de 2014, la publicación de un artículo en Nature de dos investigadores de, bueno, Trujillo, dirían ellos, Trujillo y Shepard, que no es Nacho Trujillo, es otro Trujillo. Chadwick Trujillo. Chad Trujillo y Scott Shepard. Básicamente han descubierto muchos cuerpos menores del sistema solar. Y en este artículo, en 2014, se dan cuenta de que varios de los objetos que se llaman transneptunianos extremos, que son objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, de hecho se definen los extremos como aquellos cuyo perihelio, que es el punto más cercano al Sol, está mucho más lejos que Neptuno, a partir de creo que son 50 unidades astronómicas. Y resulta que ellos proponían en aquel trabajo, a ver, esta idea de que puede haber un planeta no descubierto en las zonas exteriores del sistema solar, pues ya se ha propuesto y se ha descartado varias veces a lo largo de la historia. Entonces, cuando se habla del planeta 9 no se habla de lo que en un momento se habló del planeta 10, ni de un Nibiru, ni de cosas de estas medio místicas que han aparecido por ahí incluso en la cultura popular durante bastante tiempo. Planeta 9 es una hipótesis muy concreta y muy específica que surge en 2014 a partir de este artículo de Trujillo y Shepard. Que yo estaba pensando, Nacho, si acabamos encontrándolo, podríamos contar esta historia diciendo que esto es Tale of Two Trujillos. Sí. ¿No? De hecho, lo más probable es que si estuviéramos la potra de encontrarlo, la gente lo primero pensara que el Trujillo ese es el otro. Así que... Pues son dos Trujillos diferentes, claro. ¿No? Esto empezaría y acabaría con un Trujillo, pero un Trujillo diferente en cada caso. Sí, yo lo conocí, bueno, esto es una anécdota personal, lo conocí en un viaje a Chile. Porque todos los Trujillos se conocen. No, somos unos cuantos, ¿eh? Somos unos cuantos. O sea que lo conocí en un viaje a Chile, creo, en La Serena, en el Observatorio de La Serena, y tengo una foto con él. Le dije, porque mira, somos pocos en astronomía, y cada vez que me encuentro con uno me saco una foto para tener la familia completa, ¿no? Sí, pero él se dedica al tema del sistema solar, sí. Completamente alejado de lo que hacen. Bueno, tú sí te dedicas al centro del sistema solar. Al centro del sistema solar. Yo me dedico al 99% del sistema solar. Para mí es la fracción de una millonésima de una galaxia. En fin. Nuestro compañero Teodoro Roca, que se acaba de jubilar, dio una vez una charla sobre física solar que la tituló Cosmología a Z igual a cero. O negativa incluso. Bueno, no puede ser negativa porque es un redshift, ¿no? No, pero cuando se mueve, si nos alejamos o... Ah, bueno, sí, claro. Nos acercamos, ¿no? Cuando nos acercamos al Sol. Puede haber claro. Redshift y blueshift, ¿no? Bueno, Planeta 9. En ese artículo se dan cuenta de que algunos de estos objetos transneptunianos extremos, que en aquella época se conocían 6, pues tenían una coincidencia sospechosa en sus órbitas. Son objetos con órbitas muy alargadas, muy excéntricas, y resulta que todos ellos tenían una órbita muy parecida, una órbita que llega al perihelio, ¿no? Al punto más cercano al Sol, en la misma zona. La órbita está orientada igual y tiene además la misma inclinación, están en el mismo plano. Bueno, hay diferentes parámetros, ¿no? Y se dice que están agrupados, ¿no? Estadísticamente agrupados. Y esto les llevó a la sugerencia, incluso en ese paper en 2014, todavía de forma creo que muy precipitada en aquel momento, a aventurar que esa coincidencia en las órbitas de estos objetos podría ser debida a que hubiera algún objeto muy grande, muy masivo, que estuviera, como se dice en la jerga, pastoreándolos, ¿no? Que estuviera por ahí fuera, influyendo gravitacionalmente sobre esos objetos y los habría terminado por alinear a lo largo de los miles de millones de años, o cientos de millones, no sabemos cuánto se necesita para producirse alineamiento. Bueno, habría terminado haciendo que tuvieran esa convergencia en sus parámetros orbitales.
Aquí quiero aclarar, no estamos hablando de esta historia de que es que se van descubriendo nuevos objetos como Plutón, como Makemake, como Sedna. O sea, no estamos hablando de planetas menores, estamos hablando de un objeto muy grande. Las estimaciones son que hay ahora entre 5 y 8 veces la masa de la Tierra. O sea, es un planeta mucho más grande que la Tierra, podría ser hasta 10 veces más grande en tamaño. Y además está en un rango ahí un poco interesante porque es justo cuando hay la transición entre supertierra y mini Neptuno. Y es un planeta de un tipo que no hemos visto antes. Es decir, que sabemos que hay exoplanetas de esos tipos, pero no es como los planetas que conocemos del sistema solar. De hecho, para mí casi lo más interesante de toda esta historia es si fuera un planeta completamente diferente a los que conocemos perfectamente en el sistema solar, ¿no? Porque estaría a una distancia, estaría muy lejos, pero todavía dentro del rango de lo que puede aspirar la humanidad en un siglo, a lo mejor llegar y sacar una foto a lo más parecido a un exoplaneta, ¿no? Por exo me refiero completamente diferente, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que si existe la posibilidad de descubrirlo sea tan interesante, ¿no? Y aparte podríamos hacer también con grandes telescopios, podríamos hacer espectros de mucha calidad. Exactamente. Podríamos obtener mucha información que no podemos determinar de los exoplanetas. E incluso a lo mejor ahora con el James Webb se podría, no sé si resolver, eso habría que verlo en función del radio que tenga, llegar a ver si se podría, si está dentro de, o sea, si su diámetro angular pudiera ser resuelto, ¿no? Quizás sí, no lo sé, habría que hacer las cuentas, pero claro, para eso primero necesitas descubrirlo. Y claro, en un planeta tan grande, ¿por qué no se ha visto antes? Bueno, porque está muy, muy lejos. Es que no estamos hablando de algo que esté más allá de, o sea, sí, está más allá de Plutón, pero mucho más allá de Plutón. Para hacernos una idea, las estimaciones son entre 10 y 20 veces más lejos que Plutón. O sea, tenemos... Y el oyente debe entender que cuanto más lejos, reflejas menos cantidad de luz y por lo tanto cae su brillo mucho más rápido de lo que uno es una fuente de que refleja la luz, con lo cual es muy rápido lo que baja en brillo, ¿no? Creo que lo que quieres decir, pero sin decirlo en términos técnicos, es que en vez de caer como R cuadrado, cae como R a la cuarta. Quiero decir eso, exactamente. Brillo, ¿no? Quiero decir que se ve que no es coger Saturno y ponerlo 100 veces más lejos. No. El brillo que refleja no es el brillo que refleja Saturno puesto a una distancia más lejana. Refleja mucho menos brillo porque está más lejos. Entonces, esa idea, pues, del planeta 9, que como digo, empezó con este artículo en Nature de Trujillo y Shepard, luego fue ganando tracción porque otros investigadores empezaron también a estudiar esa posibilidad. Brown y Battigan han sido los que más han trabajado en hacer simulaciones que inicialmente eran escépticos, por cierto. Estaba mirando ahora, repasando un poco la literatura. Inicialmente eran escépticos al respecto, pero luego empezaron a hacer simulaciones y se dieron cuenta que había una familia de soluciones que era muy compatible con todo lo que se observaba. Se fueron descubriendo más transneptunianos extremos y se fue viendo que ese alineamiento no solo no desaparecía estadísticamente, sino que se mantenía. Y a día de hoy creo que ya son como 14 los transneptunianos extremos de ese orden. No estoy muy puesto con los últimos números, pero según se han ido descubriendo más, porque esto es un tema también que ha ganado en los últimos años bastante interés, el buscar estos transneptunianos extremos, pues creo que ya hay 14 que cumplen con estos alineamientos y que, bueno, que ha ido convenciendo cada vez a más gente de que algo puede haber, ¿no? He visto también artículos de dos investigadores españoles que trabajan mucho en este tipo de simulaciones dinámicas, que son los hermanos Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, también con un colega de Cambridge que se han puesto a hacer simulaciones de estas cosas. Y también me ha llamado la atención que el primer artículo de los hermanos de la Fuente Marcos era un poco crítico con la idea de Trujillo y Shepard, argumentando que esa población probablemente era de corta duración. Pero luego han ido haciendo otros estudios con más simulaciones y bueno, pues ven también en sus simulaciones la posibilidad de que pueda existir esta supertierra o este mini Neptuno muy lejos que vaya produciendo estos alineamientos, ¿no? Se han hecho algunos intentos de detectarlo observacionalmente porque las simulaciones, sobre todo las de Brown y Battigan, ya son suficientemente detalladas. O sea, se han puesto a hacer montones de simulaciones donde ponen aleatoriamente planetas con diferentes propiedades y van viendo cuáles de esas simulaciones acaban dando lugar a un alineamiento como el que se observa de los transneptunianos, ¿no? Y entonces de esa forma pueden restringir cuál es el rango de posibilidades, cuál es el abanico de posibles órbitas y de posibles parámetros del planeta 9. Y
bueno, iba a decir que está bastante definido hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, la distancia a la que estaría este planeta sería entre 300 y 600 unidades astronómicas. Eso es muchísimo. Plutón está a menos de 40. O sea, estamos hablando de eso, entre 10 y 20 veces más lejos que Plutón, ¿no? Pero bueno, entre 300 y 600 es un factor 2, es mucho, bueno, pero es un rango, ¿no? Es un rango que está bastante limitado. Las masas, pues entre 5 y 8 masas solares, pues también es casi un factor 2 de rango, pero te da una idea de más o menos qué es lo que estás viendo. Y hay toda una banda alrededor del cielo con la órbita, que es una órbita pues con una inclinación de unos 10 grados respecto al plano de la eclíptica. Y bueno, es una banda bastante ancha, son casi 15 grados de grosor, con lo cual, claro, ponerte a buscar. O sea, el problema, ¿no? La razón por la que no se ha descubierto este planeta, suponiendo que exista, es porque es que es muy difícil de encontrar. Tenemos básicamente una banda de casi 10 grados que cubre todo el cielo y es un objeto muy débil. O sea que necesitas un telescopio potente para poderlo ver, pero un telescopio potente suele ser en un campo muy, muy pequeño, ¿no, Nacho? Entonces, exacto. Para que los oyentes se hagan una idea, el planeta más lejano, Neptuno, tiene magnitud 8, es decir, no lo ves, es 10 veces más débil típicamente de lo que el ojo humano podría ver en el cielo nocturno. En una buena noche, 10 veces más débil, necesitas ir para ver Neptuno. Bueno, esto estamos intentando detectar algo que es entre 100.000 y 300.000 veces más débil que el propio Neptuno. Es decir, que necesitamos ya movernos a telescopios profesionales y que además sean capaces de sacar, para que no sea una cosa infinita en el tiempo, imágenes de gran campo, de tal forma que podamos explorar un área a esos niveles de profundidades en un tiempo razonable. Por razonable me refiero a muchísima área en una noche o algo así. Bueno, nos has explicado, Héctor, quizás antes de meternos en esto, cómo llegas a la segundo apartado, ¿no? Vale, el planeta 9 está ahí. Si claro. quieres termina con la historia de por qué se te ocurrió. Vale. Pues eso era una cosa que estaba ahí, el planeta 9, y aquí lo hemos comentado varias veces en Coffee Break, ¿no? Entonces, bueno, han salido de vez en cuando salen papers sobre si el planeta 9 podría estar aquí o allá, o estas simulaciones, o etcétera, ¿no? Luego, sin tener nada que ver con nada de esto, pues resulta que en 2019 los amigos Siraj y Loeb, viejos conocidos del programa, intentaron publicar un artículo, digo intentaron porque inicialmente se lo rechazaron, pero sí que lo subieron al archive, en el cual afirmaban que un meteoro que impactó en el año 2014 con la Tierra. La verdad es que la historia tiene todos los elementos de un bestseller, porque además este meteoro fue registrado por satélites de espía del ejército de Estados Unidos, ¿no? Bueno, de hecho es la Space Force quien cede estos datos a la NASA, porque claro, tiene estos satélites, están continuamente viendo meteoros que llegan a la Tierra. Y entonces cuando comprueban que no es nada de interés militar, pues se lo ceden a la NASA y la NASA los incluye en su base de datos, que la lleva el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, una base de datos con todos los bólidos que se observan en la Tierra para que los científicos puedan hacer sus estudios científicos. Y como Loeb estaba con el interés en la cosa de Oumuamua, pues se ve que toda esta cosa de los objetos interestelares le tenía muy obsesionado, o por lo menos muy interesado. Se le ocurrió irse a esta base de datos y ver si ahí podían encontrar algún meteoro de origen interestelar, o sea, que viniera de fuera del sistema solar. Y en 2019 hizo este trabajo con Siraj y encontraron uno que claramente debía tener una procedencia interestelar, porque la velocidad con la que impactó la Tierra era o sea, en el sistema de referencia heliocéntrico, ese meteoro se movía a 60 kilómetros por segundo. Lo cual es rapidísimo. Es mucho más rápido que los 42 kilómetros por segundo, que sería la velocidad de escape del Sol a la distancia de la Tierra. Eso implica el ir tan rápido que necesariamente debía venir de fuera del sistema solar. Bueno, eso era lo que defendía Siraj y Loeb, que un objeto tan rápido no podía ser un objeto del sistema solar porque no está ligado a la gravedad. Se escaparía, claro. Se escaparía. Entonces ellos decían que la única posibilidad es esa. Claro, eso lo comentamos aquí también en Coffee Break. Bueno, eso debo decir que le rechazaron el artículo porque las observaciones no incluían las incertidumbres, entonces ellos estuvieron años peleándose. Loeb además tiene contactos entre los militares en Estados Unidos, consiguió que al final hiciera una declaración la Space Force diciendo que ellos habían confirmado con sus datos que efectivamente ese meteoro era interestelar, que ellos habían hecho sus propios cálculos y tal, y que lo confirmaban, ¿no? Pues no, él lo que consiguió es que tuitearan, porque esto además lo acabaron tuiteando, que ellos hicieron un memorando, ¿no? Una carta oficial del ejército y tal. Bueno,
Entonces al final se acabó publicando, de hecho creo que está aceptado para ser publicado el artículo en APJ una vez que han salido, que han desclasificado esta información sobre las incertidumbres y que lo han confirmado, ¿no? Con lo cual esto se acabó publicando hace cosa de un año y aquí lo contamos en Coffee Break. Claro, yo no sé ustedes, pero aquí cuando estamos viendo un paper para contar en Coffee Break, uno siempre está pensando en pero ¿y si? ¿No? Cuando cada vez que los autores dicen, y esto tiene que ser tal cosa, uno dice, bueno, ¿y no podría ser tal otra cosa? Entonces, cuando Siraj y Loeb dicen, como esto va a 60 kilómetros por segundo, necesariamente tiene que ser de origen interestelar. Pues entonces yo estaba pensando, ¿seguro que tiene ese origen? ¿No puede haber otra explicación para que sea? ¿Y si se encuentra con un objeto que lo acelera? Sufre una desviación, una aceleración gravitacional, sufre un encuentro con algún planeta y lo acelera, ¿no? Claro, cuando estuvimos hablando de eso, se me quedó la idea, ¿no? De comprobar eso simplemente por tocar las narices, ¿no? Y además como Loeb nos cae muy bien y siempre, bueno, tiene estas ocurrencias tan simpáticas, ¿no? Pues a lo mejor también eso hace que uno esté también dándole vueltas a las cosas y decir, bueno, pero ¿esto será así de verdad o hay otras posibilidades, ¿no? Yo tengo que decir, ahora que has aprovechado y te has metido un poco con Loeb, que a mí me cae muy mal este señor, pero yo creo que este trabajo en particular es un muy buen trabajo. O sea, este trabajo creo que está muy bien. Y lo Más allá dijimos en de la Coffee Break. dificultad de estimar las incertidumbres y todo esto, ¿no? Sí, sí, además yo recuerdo haberlo dicho, dije, es que este trabajo me gusta mucho, o sea, me parece una idea brillante, sencilla, algo que es relativamente sencillo de hacer, y oye, sería efectivamente el primer objeto interestelar, cayó en 2014, esto sería incluso antes que Oumuamua y que Borisov, habría sido el primer objeto interestelar descubierto, y de hecho, según ellos piensan que incluso llegó a caer, ¿no? Esto impactó cerca de la costa de Papúa Nueva Guinea, que es esa isla grande que hay encima de Australia. Eso fue el 8 de enero de 2014, a las 17 horas de tiempo universal. Son datos que me sé de memoria, no me preguntes por qué. Tiene algo de evocador, ¿no? El imaginarse esa situación, pensar en esa roca que pudo haber caído al océano y que puede haber venido de fuera del sistema solar, ¿no? Y de hecho, ¿Has dicho que es una roca? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es un pedazo de tecnología extraterrestre, probablemente, pues, no sé, una caja negra de un ovni. Claro, es que ahí está la cosa. Luego Loeb ha seguido con su cosa y su cosa es que todo lo que es llamativo tiene que ser extraterrestre, ¿no? Entonces, pues Hombre, extraterrestre es. Sí, vale. Eso es verdad. Tecnología extraterrestre. Eso ya no lo sé. Y está montando una expedición para ir a buscarlo, ¿no? Tecnología lítica. Tecnología lítica, sí. Extraterrestres en la edad de piedra. Lo que más me sorprende de esta pequeña salida de tono de Loeb, que comparada con otras es pequeña, es que su mayor justificación... Pequeña porque esta es de 45 centímetros de radio, mientras que las otras son de 100 metros, ¿no? Como Oumuamua. No, es que la justificación para decir que esto puede ser una pieza de tecnología y tal, es una especie de calculito que se han hecho, según el cual han llegado a la conclusión de que ¿cómo es? La resistencia tensil, digamos, la dureza de este trozo de roca es muy grande y que por lo tanto tendría que ser prácticamente un trozo de metal y eso hace extremadamente probable que sea un pedazo de tecnología. Sí, es que dice que es más duro que el hierro. Llega a ser esa afirmación. Sí. Con lo cual yo diría, bueno, revisa el cálculo, ¿no? Claro. Y sobre todo que además que sea muy duro no implica directamente que sea tecnología, eso para empezar. Pero es que el cálculo que han hecho, según el cual llegan a esta conclusión, tampoco lo han publicado en detalle, ¿no? Es una especie de comentario en un parrafito en un sitio. No, está publicado, hay un artículo... ¿Ah, sí? Sí, hay un artículo que como se titula, que me dio un disgusto muy grande, por cierto, ese artículo. Luego les cuento un poco más por qué. Se titula algo así como sobre la fuerza tensil y la velocidad inicial de CNEOS 2014-0108, este meteoroide. Es verdad que no está publicado con referida, está publicado en las Research Notes de la American Astronomical Society. Son las Exacto. Notas de investigación. Conoces, ¿no? Esta publicación. Es una especie de publicación sin árbitro, a la cual puedes enviar cosas, cálculos de servilleta que has hecho, algo que te parece interesante que quieres compartir con los colegas, pero que no es realmente un trabajo de investigación con todo, no sé. La verdad es que no entiendo muy bien la justificación de este tipo de publicaciones, pero bueno. En cualquier caso, el hecho de que sea de un material muy duro, ¿no? Muy, muy denso, creo que apoya la idea de que efectivamente es un objeto extraterrestre, porque siempre he tenido yo la sensación de que cualquier cosa que viniera de muy lejos y ha estado continuamente bombardeado, rayos cósmicos, recuerden que solamente por tener algo en el espacio te van cayendo cositas, ¿no? Y si bajas a una velocidad muy grande es como si te metieran una bala, ¿no?
Entonces, yo creo que el sesgo es que lo que venga de muy lejos tiene que ser muy resistente, ¿no? Sí, quiere decir que es interestelar, ¿no? Que refuerza Sí. la idea que es interestelar. Sí. Creo que, o sea, cuando dijeron, no, esto es algo muy denso, digo, es que creo que probablemente lo poco denso no llega, ¿no? Mm. Bueno, de hecho, hace poco sacaron otro artículo en el que decían que probablemente los objetos interestelares son particularmente duros, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con eso, aunque si Duros no de son matar. muy duros, pues ya habrían desaparecido. Muy bien. En fin, total, que llegó eso, o sea, publicaron ese artículo, lo contamos en Coffee Break, y en un momento dado, o sea, se me ocurrió hacer la comparación de estas dos cosas que hemos estado hablando, el planeta 9 y el origen del meteorito interestelar, porque además en el artículo de Siraj y Loeb daban las coordenadas en el cielo de origen de este meteoroide, ¿no? Se llama meteoroide a la roca cuando va por el espacio, ¿vale? Y meteoro cuando ya llega a la Tierra y produce una estela de luz. Claro, era tan fácil como cogerse los papers de simulaciones, ver la órbita por donde iba y marcar ahí, poner una crucecita y decir, de aquí sale el origen. Y tenía idea de hacerlo, pero esto que lo vas dejando y tal, y se me pasaron un par de semanas. Y cuando lo hice, pues es que fue como un momento de estos de shock, porque, o sea, lo voy a poner, por lo menos para que la gente que está viendo en YouTube lo pueda ver. Voy a compartir la pantalla un momento. La grafiquita, más o menos, lo que viene en ese momento es esto, ¿no? Esta gráfica que están viendo aquí, vemos esta banda es la órbita predicha en las simulaciones del planeta 9. La distribución en el cielo, la proyección en el cielo de dónde debería estar el planeta 9, exactamente. Exactamente. Y hay diferentes colores porque hay una zona que es más probable, porque por aquí va más despacio, porque es el afelio, el punto más lejos. Y esta zona roja es donde es más probable que esté. Bueno, pues las coordenadas que daban Siraj y Loeb están aquí, donde está esta elipse azul que se ve aquí, o sea, prácticamente en la zona roja. ¿Vale? Entonces, a ver, eso es una de estas cosas que tú llamas a ver cuál es la probabilidad. Y cuando te haces el calculito de servilleta rápido, o sea, el hecho de que solape con la zona roja, la probabilidad de que eso sea por azar es del 1%. De hecho, de que solape con cualquier parte de la banda del planeta es de algo así como el 9%. O sea, que es una probabilidad muy baja. Y si me dejas comentar, para que la gente entienda que, me imagino yo, o sea, lo puedes decir tú, confirmar tú, pero imagino que tu sorpresa sería que si es un objeto de origen extrasolar, digamos, fuera del sistema solar, en principio la dirección por la que entra al sistema solar no tendría por qué estar en el plano donde se mueven los planetas, ¿no? Es decir, podrían venirnos desde altas latitudes o Tendría que ser aleatorio. Efectivamente. Entonces el cálculo es relativamente simple de hacer porque tú asumes que no hay ninguna dirección privilegiada en la que de la que vengan los objetos interestelares. De hecho, hay un poquito de dirección privilegiada, que por eso está esta marquita aquí en la gráfica, este circulito verde marca la dirección en la que se mueve el sistema solar. Que esto se llama el apex solar, es la dirección en la que nos movemos a 13 kilómetros por segundo. De esta dirección sería un poco más probable que viniera, porque es como cuando vas con el coche y los mosquitos te chocan más en el parabrisas delantero que en el trasero, ¿no? Pero bueno, la velocidad del Sol es 10 kilómetros por segundo, la de este bicho era 60, o sea que da igual de dónde hubiera venido, esto no hubiera hecho mucho efecto. Luego salió, curiosamente, al poco de haber visto esto, salió otro artículo de unos investigadores españoles, el primer autor se llama Eloy Peña Asensio y es del grupo de Josep María Trigo, que es un conocido investigador y que hace también mucha divulgación sobre temas de sistema solar. Y que, por cierto, si no lo siguen en Twitter, les recomiendo que lo hagan porque es muy interesante. Aprende uno muchas cosas. Y resulta que ellos estaban también haciendo un trabajo en el que te preguntaban por la fiabilidad de esta base de datos de meteoros, ¿no? Contrastándola con otras fuentes y demás. En esa base de datos se pusieron a buscar posibles objetos interestelares. Entonces, ellos también llegaron a la conclusión de que probablemente la trayectoria de este meteoro, del CNEOS 14, que es como le llamamos en el paper para abreviar, que probablemente era una trayectoria hiperbólica, quiere decir que no está ligada al Sol, y ellos daban otras coordenadas un poco diferentes, que son esta otra marca que aparece aquí. ¿Vale? Y esto, debo decir que nos produjo una cierta angustia cuando salió esto, pero bueno, me estoy adelantando. Luego contamos un poco las batallitas, Nacho, porque te acuerdas cuando empezó a haber diferentes coordenadas, ¿no? Es que unos dan unas coordenadas, otros dan otras. Esto llevaba a la sospecha de que quizás este meteoro había sido desviado por algún objeto masivo y, por supuesto, cuando comparas con los planetas conocidos, no pasó cerca de ninguno de ellos. O sea, la hipótesis que claramente se perfila, es decir, quizás existe un planeta no conocido que está ahí
y lo que ha ocurrido es que este meteoroide ha sido deflectado por la gravedad de este planeta y nos viene, evidentemente, de la dirección en la que está el planeta, ¿no? Porque nos lo ha lanzado. O sea, es como que el planeta 9 nos ha lanzado una pedrada. Y de hecho, bueno, hago el comentario de que es un mensajero, ¿no? Ahora que estamos con la astronomía multimensajero, además de fotones, hay otras partículas que nos llegan del cielo, pues además de las partículas y los neutrinos, no sé qué, pues también los meteoros son mensajeros cósmicos. De todos modos, déjame aclararlo porque creo que si no, no es trivial hacer la inferencia lógica de por qué deduces que algo, o sea, que ha habido un planeta externo que ha desviado el objeto y lo ha tirado hacia el Sol. Porque en principio podía venir de forma directa, ¿no? No tendría por qué haber sufrido la... Pero lo importante aquí es que la velocidad de la piedra esta que cayó es todavía incluso mayor de la que se esperaría de las piedras que puedan estar en el medio interestelar. Porque la dispersión de velocidades, en el sitio de la galaxia donde estamos, que está a unos 24.000 años luz del centro de la galaxia, bueno, pues la típica velocidad a la que se mueven las cosas, pues será del orden de 20-25 kilómetros por segundo, mientras que esto ha caído a 60 kilómetros por segundo. Es decir, que es una velocidad todavía incluso superior a la que uno espera con la que se muevan las cosas alrededor del Sol, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitas un acelerador que te lo desvíe hacia el centro del sistema solar y que te añada más velocidad. Bueno, eso hasta cierto punto. Sí, pero desde donde está el objeto, si hubiera caído en caída libre, ¿a qué velocidad hubiera llegado? No, en caída libre no. En caída libre hubiera llegado a 40 y pico kilómetros por segundo. Exactamente. Y además pero viene a 60. Sí, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta el movimiento del Sol con respecto a tal. O sea, la velocidad que le tenemos calculada a ese objeto en el medio interestelar es una velocidad calculada asumiendo que viene directo. Si ha sido desviado, entonces no sabemos cuál era antes su velocidad relativa con respecto a nosotros. Con lo cual, no podemos hacer ese cálculo sin saber cuál era la dirección de la que venía antes. Pero lo que sí podemos hacer efectivamente, lo que dice Nacho es cierto, es que eso es un argumento en contra de que haya venido directamente, porque su velocidad, si hubiera venido directamente, eso sí lo podemos calcular, y su velocidad en el medio interestelar con respecto a la velocidad promedio, lo que se llama el Local Standard of Rest, es demasiado alta, serían casi 60 kilómetros por segundo, 50 y largos. O sea, esa es una de las anomalías, ¿no? O sea, una vez visto esto, luego te pones a mirar más en detalle y hay tres cosas que son anómalas sobre este meteoro estadísticamente. Una es esa, que efectivamente, si supones que no ha interactuado con nada y lo extrapolas al medio interestelar, se mueve a una velocidad demasiado alta. O sea, es una velocidad peculiarmente alta a nivel de más de 2 sigma, o sea, un 90 y pico % de probabilidad de que no sea así, vamos, de que haya algo incorrecto con esa construcción, con esa hipótesis. Otra anomalía, lo que pasa es que esa anomalía está un poco asociada con la anterior, pero que la cito aparte, es el hecho de que viene muy cerca de la eclíptica. Evidentemente, al haber dicho antes que venía muy cerca de donde venía el planeta 9, ya estoy diciendo que viene cerca de la eclíptica porque el planeta 9 está cerca de la eclíptica, a solo 10 grados. Pero aquí lo marco como una anomalía separada porque lo que quiero argumentar es que si nos olvidamos de toda la evidencia anterior del planeta 9, la descartamos, nos olvidamos de Chad y Trujillo, de Trujillo y Shepard, nos olvidamos de Brown y Battigen y nos olvidamos de todo lo que ha dicho la gente sobre el planeta 9 antes y de todas esas simulaciones. Pues este meteoro aporta evidencia o apoyo adicional a la existencia del planeta 9 que es independiente de los transneptunianos. ¿Por qué? Porque viene cerca de la eclíptica, lo cual es poco esperable en un meteoro interestelar, porque esto de las velocidades que comentaba Nacho. Y además hay un tercer argumento que es un poco más alambicado, que lo dan Siraj y Loeb en su artículo, que tiene que ver con que para haber sido expulsado de su sistema planetario a esta velocidad, tiene que venir de la zona interior de su sistema planetario. En las zonas interiores de un sistema planetario hay menos masa, o sea, la nube de la que se forman las estrellas de los sistemas planetarios, hay menos masa dentro y más afuera, ¿no? El perímetro es mayor, entonces hay más masa en las órbitas más hacia afuera y menos en las cercanas. Entonces es menos probable que produzca objetos en órbitas cercanas que luego puedan ser expulsados. Entonces ellos habían hecho una cuenta de servilleta de si hemos detectado y hay uno en 20 años de datos o en 30 años de datos, pues eso significa que tiene que haber, lo típico, extrapolas, pues tiene que haber no sé cuánto número. Y eso implicaría que tiene que haber no sé cuánta masa de rocas en las proximidades de su estrella para poder ser eyectadas y que den cuenta de toda esta población. Total, es un argumento un poco alambicado, pero vamos, que también llegas a una conclusión de que es bastante improbable que un objeto tan rápido haya sido eyectado de su sistema planetario con esa velocidad. Entonces, bueno, son como tres anomalías estadísticas
que, si quieres, vamos a olvidarnos de esa tercera porque es un poco alambicada, y simplemente la segunda, la que estaba contando Nacho, de que se mueve muy rápido, esa ya tienes una probabilidad del orden del 5% de que se dé esa casualidad, digamos, y la de que venga cerca de la eclíptica, pues tienes también del orden de otro 6%. Con lo cual, la probabilidad combinada de que venga cerca de la eclíptica y que tenga esa velocidad tan alta es de menos del 1%, o sea, es significativamente inferior al 1%. Esto olvidándonos de todo lo que sabíamos antes sobre el planeta 9. Con lo cual, este meteoro, de por sí, refuerza la idea del planeta 9 con una cierta significancia estadística relevante, ¿no? Si además lo combinas con la evidencia anterior, es bastante sugerente, digámoslo ahí. No sé si lo será porque las casualidades existen, pero por lo menos te da pie a decir, oye, esto es intrigante, hay que mirarlo, ¿no? Exacto. Y aquí es donde entro yo. Y aquí, exactamente, aquí esto es la parte de la predicción, ¿no? Y decir, y yo me puse muy contento, y bueno, pues venga, voy a publicar un artículo diciendo, hago una predicción de que el planeta 9 está en tal sitio. Lo voy a decir, en las coordenadas 50 de ascensión recta, 48,2 más menos 4 grados de ascensión recta, y 10,3 más menos 1,8 de declinación. Eso es un sitio que se puede ir, apuntar un telescopio y verlo. O sea, es una hipótesis testable. Digo, lo pongo ahí y tal, y si alguien va y lo descubre, digo, qué bueno, o sea, maravilloso, habría contribuido a descubrir el planeta 9, súper contento. Esto está, por cierto, para la gente que le guste mirar el cielo, casi en el punto donde se juntan las constelaciones de Aries, Tauro y Cetus. Es decir, ¿vale? Que se ve ahora. Que se ve ahora. Se ve ahora al final de la noche. Y comentándolo con Nacho... No, yo creo que la primera vez creo que la razón por la que yo te contacto es porque lo veo en el Astro PH y le digo, pero si esto lo podemos hacer. O sea, claro. Digo, magnitud, dices, aquí pones en el Astra, o lo ponías por ahí, magnitud 20, y hay que explorar como una región de 20 grados cuadrados o 30 grados. Digo, esto lo podemos hacer y lo... No, es que me preguntaste que con qué telescopio lo estaba buscando. Y yo buscarlo, digo, no, hombre, eso es complicadísimo, esto buscarlo, ¿no? Y me dice Nacho, pero ¿cómo que no? Pero sí, le hice la prueba del algodón a Héctor, que es la prueba que hay que hacerle a todos los teóricos. Si te lo crees, de verdad, estarás dispuesto a dedicar tiempo a unas observaciones para encontrarlo, ¿no? Sí, digo, vale, pues entonces este chico se lo cree de verdad. No, pero esto es interesante porque lo comentaba con Alberto el otro día cuando estuvimos contando esto en tu programa, Alberto, que me parece que es relevante para un poco, a mí ni se me había pasado por la cabeza ir a un telescopio a mirar, o sea, porque, y esto da una idea, a lo mejor la gente piensa que ir a observar es ir al telescopio, mirar y ver si las cosas están, y es que es para nada trivial, lleva un montón de trabajo. Primero, saber qué telescopio necesitas, qué instrumento necesitas, preparar una campaña observacional, es un montón de trabajo, hay que saber. O sea, saber observar es muy complicado, requiere mucha experiencia, mucho conocimiento, bueno, como todo en la vida, y es no trivial, o sea, que la gente puede pensar que dice, bueno, pues ya que tienes las coordenadas y tal, pues vas y miras en un telescopio. A mí ni se me había pasado por la cabeza. O sea, mi idea era, bueno, hago la predicción y alguien que sepa estas cosas, pues ya lo mirará. Y efectivamente, alguien que sabe estas cosas, Nacho, que sabe mucho de observar, me dijo, no, esto lo podemos hacer. Yo tengo una pregunta muy naif. El tipo de expertise que hace falta para lo que tú dices, para elegir el telescopio y todo esto, es algo que, digamos, a no ser que trabaje regularmente haciendo observaciones nocturnas, normalmente no tienes. Yo desde luego no lo tengo, soy físico de partículas, teórico. Sí, claro, necesitas estar familiarizado con las observaciones para poder saber y, bueno, y también tener una cierta ya experiencia, es decir, peinar un poco de canas de tal forma que hayas observado con muchos telescopios diferentes y sepas, porque cuando yo lo vi, digo, esto sé qué telescopio lo puede hacer y además lo podemos hacer en 2 noches. Entonces, y además no lo tenemos que hacer nosotros, sino nos lo pueden hacer a nosotros. Entonces hablé con Héctor y le dije, mira, pues estamos hablando de hace unos 6 meses, algo así, digo, tenemos en España el telescopio adecuado. Y además conozco muy bien a la gente que lleva el observatorio, con lo cual estoy convencido de que van a ser gente que nos va a apoyar. Y además, de hecho, lo han demostrado, son gente que nos está apoyando un montón. Y es en las cumbres de la montaña de Javalambre, en Teruel, está el observatorio de Javalambre, que es un observatorio que tiene 2 telescopios principalmente, tiene más, pero bueno, 2 telescopios principales. Uno es de 80 centímetros de diámetro, que es el que lleva funcionando varios años, y ahora están ya terminando el comisionado, no sé si incluso ya observando con un telescopio de 2,5 metros. Y es uno de los telescopios más interesantes que tenemos en el mundo, estos 2 telescopios, porque, bueno, para este trabajo. Para este trabajo y en general para muchísimos trabajos. Es decir, son telescopios que se han diseñado para el estudio de la energía oscura, porque son esos
típicos telescopios que cubren unos campos muy grandes en el cielo. Y de hecho, su telescopio principal, el de 2,5 metros, va a observar casi todo el hemisferio norte en 56 bandas diferentes, de forma que de forma efectiva hace una especie de espectro de baja resolución cubriendo pues eso, medio hemisferio. Es decir, es un telescopio muy, muy interesante con aplicaciones cosmológicas, pero que, bueno, después cubre un rango gigantesco de aplicaciones astrofísicas en general, desde el sistema solar, como lo que estamos hablando, hasta la cosmología. Bueno, pues el telescopio pequeño, el de 80 centímetros, ofrece al año o cada semestre unas 50 horas de tiempo de director y es un telescopio de los que llamamos nosotros rápido. Por rápido queremos decir que es capaz de cubrir un área muy grande, es decir, para que el oyente lo entienda enseguida, este cubre el equivalente a 9 lunas llenas, ¿sabes? 3 por 3, de un solo apuntado. Entonces, nosotros necesitábamos cubrir del orden de unas 500 lunas llenas. Ese es el área que Héctor quería buscar. Entonces, esto lo podemos hacer con unos poco más de 50 apuntados y con cada apuntado rondando del orden de 3-4 minutos por apuntado. Es decir, en 3-4 horas de tiempo efectivo podemos barrer el equivalente a esas 450-500 lunas, ¿no? En 4 horas. Entonces, ¿por qué es importante el tema del tiempo? Y aquí es la clave de cómo se ha diseñado el experimento. De forma, para que el oyente lo entienda, lo que queremos es detectar que hay un punto que se ha movido con respecto al sistema de estrellas, ¿no? Y ese punto, ese movimiento, no es el movimiento propio del planeta, porque el planeta está muy lejos, se mueve a muy poca velocidad, es el movimiento de la... Para que una idea, tarda 10.000 años, entre 10 y 15.000 años en completar una órbita. Efectivamente. Entonces, lo que nosotros apreciamos es un movimiento aparente debido a que la Tierra se mueve. Es decir, estamos haciendo la vieja historia de la paralaje, es decir, aprovechamos la órbita de la Tierra para poder ver el movimiento de una cosa que casi no se mueve, ¿no? Entonces, Héctor hizo los cálculos y le salían que cada día pues, se mueve del orden de unos 3, 4, 5 arcosegundos, es decir, es una cosa muy, muy pequeña. Es que no sé cómo pasarlo así rápido para que el oyente... Pero bueno, es una cosa muy, muy pequeña. Bueno, varias veces el tamaño de una estrella en la imagen. Exacto, aparente, es decir, es muy poquito, ¿vale? Entonces, el experimento tiene que hacerse de tal forma que tienes que dejar un espacio de unos días y volver a observar todo el mismo área y buscar literalmente la aguja en el pajar de aquella cosa que se haya movido el equivalente, es decir, unos poquitos segundos de arco, que es la precisión que nosotros estamos buscando. Además, la cosa no debe dilatarse mucho en el tiempo, es decir, que si lo observamos el miércoles, tenemos que volver a intentar observarlo el sábado, por decir algo, el domingo o el viernes, porque si lo dejamos que se dilate mucho en el tiempo, el desplazamiento del objeto es mayor, aparente en el cielo, ¿vale? Y entonces, ¿eso por qué es relevante? Tú dices, bueno, ¿y qué más da que se haya movido un minuto de arco o 10 veces eso? Pues por un simple cálculo, y es que cuanto más lejos esté separado, más difícil es hacer la inferencia lógica de que se trata del mismo objeto. Porque, como saben, el cielo, de vez en cuando se están produciendo fenómenos transitorios. Una estrella que sube de brillo, que baja de brillo. La probabilidad de que existan dos cosas de la misma magnitud que aparezcan y desaparezcan en una pequeñísima región del cielo es muy baja, mientras que si dejamos un gran área de exploración, pues esa probabilidad sube. Entonces, digamos que os podría pasar algo del tipo, ver que en una foto hay un punto y en la otra foto hay otro punto diferente y el anterior no está, pero exacto, pudiera ser que fuesen dos cosas distintas, ¿no? Y efectivamente. Y que una entrase en el campo y saliera y que otra entrase y saliera y ya está. Efectivamente. Y además, y sobre todo piensa que aquí lo peligroso es que estamos observando en el plano de la eclíptica, hay un montón de piedritas en el campo. Uh-huh. Sí, eso os quería preguntar, si no tenéis un montón de claro, background. Exacto. Por eso Estamos un poco fuera de la eclíptica, eso es no mucho, sí, pero unos 10 grados. Pero bueno, quiero que entiendan que la estrategia de observación tuvo que ser pensada para intentar minimizar al máximo la posibilidad de que nos salgan falsos positivos, ¿vale? Entonces, pero tenemos una serie de cosas que nos pueden ayudar a limpiar, porque el primer conjunto de imágenes ya nos ha llegado, nos llegó hace un par de días, y nos han dicho que probablemente el sábado nos hacen la siguiente tanda de observaciones.
Ahora estamos con la parte de preparar código para filtrar los datos y ir limpiando. Pero bueno, yo supongo que lo normal es que nos salgan muchos falsos positivos y entonces tengamos que, o sea, la siguiente parte de pensar es, bueno, de todo lo que nos ha salido que es compatible, que esté a poquito, ¿cuál es realmente compatible con esta hipótesis? Tenemos más información. Sabemos que el movimiento que debe trazar, o sea, sabemos la dirección de movimiento que esperamos, ¿no? Es decir, que no puede ser cualquier cosa. Tiene que moverse en sentido contrario al movimiento de la Tierra, por definición, ¿no? Y también sabemos que tienen que ser dos cosas que tienen que tener la misma magnitud, básicamente. No puede ser que una salga muy brillante y la otra mínimamente brillante. Es decir, que tenemos una serie de restricciones observacionales para ir filtrando y quedarnos con pocos candidatos si tenemos suerte. Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes pasos? Imaginemos que tenemos suerte y descubrimos una decena de buenos candidatos. Lo que hay que hacer a continuación es volver a contactar con el observatorio para que nos vuelvan a repetir ya en esos 3, 4 campos, 10 campos concretos, una observación de nuevo y poder limpiar un poco más. Y si tenemos suerte y hemos rebajado, digamos, a 2 o 3 candidatos, entonces inmediatamente activaremos un telescopio en el Roque de los muchachos en La Palma para hacer espectroscopía y ver qué forma tiene el espectro y así poder decir si es un objeto del sistema solar o no. Porque si es un objeto del sistema solar, lo esperado es que nos salga el espectro del Sol, porque está reflejando la luz del Sol. Es curioso que uno mira en la dirección antisol y le sale el brillo del Sol. Pero bueno, si saliera el espectro del Sol y además unas nubes de absorción importantes, ¿no? Indicando que a lo mejor hay una atmósfera o algo, pues nada, entonces ya pues les felicitaría a Héctor por el premio Nobel. Por su predicción. Ya espero que me invite a una cena. Sí, pero hay que felicitarlo por pasar a los libros de historia de la astronomía, como el sí, pero bueno, vamos primero por del primer planeta en los últimos 150 años, así. Sea como fuere, yo creo que lo relevante, como siempre le digo, es este proceso. Lo emocionante es el proceso. El resultado puede ser, pues ya. Claro. O sea, lo más normal es que no haya en grande. Claro, o sea, nos estamos pasando bomba. Eso es así y eso que nos quiten lo bailado. Esto tiene muchos puntos débiles. O sea, Nacho lo ha contado como el plan, ¿no? O sea, claro. Ese es el plan y que sobre todo lo ha urdido él. Pero eso tiene muchos puntos débiles. El primero es todas las hipótesis previas, que exista el planeta 9. Eso no está claro. Otro tema es que efectivamente este meteoro, la hipótesis de que haya sido desviado por el planeta 9, ¿vale? Que todo eso se dé, ¿vale? Pero es que además, aunque eso fuera cierto, aunque exista un planeta 9 y aunque nos haya lanzado este meteoro y sea correcto y que esté ahí en esa posición, bueno, vale, hay otro paso previo, que nos lo haya lanzado pero que no venga exactamente de ahí. Entonces, hay más problemas sobre si la predicción de la zona, que luego les cuento. Pero supongamos que el planeta 9 existe, que nos lanzó la piedra y que está donde decimos. Bueno, encontrarlo es complejo. Para empezar, es un campo muy grande y es un objeto muy, muy, muy débil. Estamos hablando de que va a estar al límite de la magnitud de lo que podemos ver. Si tenemos suerte, porque claro, hay un rango bastante grande de magnitud, estamos hablando entre 20 y 24 por lo menos. Si tenemos suerte y están en la parte brillante del rango, lo encontraremos fácilmente. Si está en la parte más débil, o bien va a estar metido en medio del ruido y no lo vamos a poder ver. El problema es que estimar la magnitud es difícil porque no sabemos qué tipo de planeta es. No sabemos si es una supertierra o es un mini Neptuno. Y es muy diferente en un caso y en otro. Y además no tenemos experiencia con estos planetas para saber cómo son sus espectros, cómo reflejan. Entonces hay modelos por ahí de cuánta luz reflejan, pero son modelos bastante poco fiables. Y con lo cual, la estimación de la magnitud es bastante poco fiable también. O sea, podría ser que haga falta un telescopio grande para encontrarlo. Lo bueno de este telescopio que propuso Nacho, que yo no lo conocía y no hubiera sido capaz de ocurrírseme dónde buscar esto, es que es un telescopio muy bueno porque para lo que fue diseñado, que es de cosmología, que querían observar muchísimas galaxias, tiene un campo muy grande y es suficientemente potente. O sea, tiene un tamaño bastante bueno y observa un campo bastante grande. Entonces esa combinación de campo y potencia no es el telescopio más potente del mundo, ni es el que tiene el campo más grande, pero es una buena combinación de las dos cosas. Entonces si ya con este no tuviéramos suficiente sensibilidad para verlo, porque el planeta 9 está ahí, pero tiene una magnitud todavía más débil, pues ya será el Vera Rubin el que lo... No, el Vera Rubin no sé si llega a coger la... Bueno, sí está marginalmente dentro de la posibilidad del Vera Rubin, me refiero porque está en el hemisferio norte y el Vera Rubin observa desde el sur. Pero bueno, si esta primera campaña no fuera exitosa,
estamos utilizando de los dos telescopios el pequeño, el de 80 centímetros. Tendríamos el de 2,5 metros, con lo cual podríamos todavía forzar un poquito más el contraste en brillo. Pero bueno, la predicción es que el objeto tenga magnitud 20, si no recuerdo mal, más menos 2, y nosotros estamos llegando hasta magnitud 22, y estamos llegando típicamente 10 veces más débiles que los anteriores cartografiados intentando localizarlo. Así que bueno, veamos, si hay suerte. Esto me ha sugerido una pregunta. ¿Por qué escogisteis el telescopio pequeño? ¿Porque ya está disponible y es suficiente? Y digamos, para el otro os dirían, hombre, no uséis este tan potente, ¿no? Claro, primero porque es mucho más fácil acceder a ese tiempo. Y segundo, que lo normal es que si tú dices estamos buscando algo que tiene magnitud 20, 21 o lo que sea, puedes llegar con exposiciones o sea, puedes hacer esta búsqueda con 3-4 horas en un telescopio de 1 metro, digamos. ¿Para qué vas a utilizar un telescopio más grande? Sería un desperdicio, ¿no? Un desperdicio de recursos observacionales. Y eso sí que se castiga mucho. O sea, si puedes hacer algo en una noche con un telescopio pequeño, no vas a utilizar un telescopio mayor que para hacer ciencia que puedes hacer con telescopios más pequeños. De hecho, quizás si quisiéramos ir a más sensibilidad, a lo mejor más que ir a un telescopio más grande, podríamos ir a exposiciones más largas y que este campo, en vez de hacerse en una noche, pues hubiera que hacerlo en 4 o 5 noches. Nos complica la logística, porque ya empieza a complicarnos la logística. Y bueno, pero qué decir, de hecho, cuando pedimos este tiempo director, nos lo aceptaron además de muy buen grado, porque se dieron cuenta de que efectivamente encajaba muy bien con los telescopios que ellos tienen allí. Y además que me imagino que es el tipo de propuesta de que, claro, que si finalmente aparece el planeta 9 en unas imágenes de unos telescopios de Teruel, pues sitúan el observatorio, como dice Francis, en los libros de historia, ¿no? En ese observatorio está trabajando Miguel Santander, que es uno de los miembros de Nauka, uno de los que dio charla en el Nauka de Bilbao 2022. Ah, no sabía. Bueno, nosotros tenemos amigos allí, no sabía que Miguel también estaba en ese observatorio. Miguel está allí como astrónomo real. Por cierto, en ese observatorio trabaja un oyente asiduo de este programa, que es mi amigo Axel Llanes, que tuvo una época, además, que estaba aquí en Tenerife y no se perdía, venía siempre al museo a asistir a las grabaciones, así que le mandamos un saludo. También a nuestro colega Héctor Vázquez, que también está por allí. Y a toda la gente. Mucha gente, son muchos colegas y muchos de ellos amigos también. Se han portado súper bien con nosotros con todo esto. No, tú te vas a ir ahora a mirar los datos, ¿no? Sí, venga. Me voy a ir a buscar a mi hija para decirle el planeta 9. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, Nacho. Chao, Nacho. Chao. Miguel Santander, por lo que me dijo, es eso, que había estado dedicado fundamentalmente al de 2,55 metros para ponerlo a punto y que ya estaba a punto, así, y que estaba ya... Vale, pues luego se lo pediremos. Nada, por acabar un poco el tema, les dije antes que, o sea, esto, como todo, lo hemos contado quizás de forma muy siguiendo el plan, ¿no? Pero como todo, siempre surgen problemas y ha habido momentos un poco difíciles. Por ejemplo, el primer conjunto de coordenadas que estuvimos considerando para observar eran las que daban Siraj y Loeb en su artículo, en el que daban el radiante de este meteoro. Y cuando ya estábamos hablando con la gente del observatorio de Teruel y teníamos más o menos pues hablado con ellos cuánto tiempo íbamos a pedir, qué campos iba a observar, etcétera, pues vimos el artículo de Peña Asensio y colaboradores y daban unas coordenadas diferentes del origen de este meteoro, que cuando las ves en la figura, ves que no está muy lejos, sigue estando por ahí cerca, ¿no? Incluso está más metido dentro de la banda de probabilidad del planeta. No sé si tienen en mente la figura que les enseñé antes. Pueden ver que esta otra región era las coordenadas que daban ellos, ¿no? Y ven que es diferente, o sea, sigue estando dentro de la zona de interés, pero no es lo mismo. Y claro, esto cuando vas a apuntar un telescopio no es para nada lo mismo en un lado que en otro, ¿no? Entonces esto es un primer problema, decir, bueno, ¿a qué lado tenemos que mirar? Si es que es alguno de estos dos, o esto realmente es algo tan incierto que no tenemos ni idea de dónde hay que mirar, porque claro, si es tan grande como la separación entre estos dos orígenes, entonces no hay nada que hacer. Entonces empecé a hablar con Eloy Peña Asensio, el primer autor de este otro artículo, y la verdad es que ahí también tengo que agradecerles porque se portaron súper bien, tanto él como Trigo, tuvimos muchas conversaciones.
E incluso ellos empezaron a hablar, me dijo Eloy que él estuvo hablando también con Siraj, más que nada para intentar aclarar por qué tenían esa discrepancia. Al final se pusieron de acuerdo, se aclararon y es normal, es que realmente están dando cosas diferentes. Y esto es interesante, pues son cosas diferentes, pero la diferencia es sutil. Lo que daban en el artículo de Peña, Asensio y colaboradores son las coordenadas de origen del meteoro vistas desde la Tierra en el momento en el que impacta con la Tierra. Es decir, corrigiendo por la refracción atmosférica, la gravedad de la Tierra, etcétera, etcétera, cuál es la dirección de la que viene cuando impacta. Mientras que Siraj y Loeb lo que hacen es extrapolar hacia atrás la trayectoria del meteoro hasta el infinito. Y eso implica un cambio de dirección porque la gravedad del Sol y de los planetas, pero sobre todo del Sol, ha producido un cambio en la trayectoria. Entonces ellos dan el origen en el infinito. Y entonces, claro, eso a ti te hace plantearte, bueno, ¿yo qué es lo que necesito? Yo no necesito el origen en la Tierra, la dirección de la que venía en la Tierra, pero tampoco necesito la del infinito. Yo la necesito en el momento en el que pasaba por el sistema solar exterior, por donde estaba el planeta 9, entre 300 y 600 unidades astronómicas. Por tanto, no me vale ninguna de las dos. O sea, las que yo necesito están a mitad de camino entre una y otra, pero no sé exactamente dónde. Entonces, por eso, pues, tuve que hacer simulaciones para calcular nuestro propio origen, pero no en el infinito, sino a 300 unidades astronómicas, ¿no? Claro, eso pues llevó también un trabajo y un tiempo, y resulta que justo cuando ya lo teníamos, lo habíamos aclarado, habíamos calculado todo, teniendo en cuenta la gravedad del Sol, de todos los planetas, de la Luna, toda la trayectoria del meteoro yendo hacia atrás hasta llegar a los 300 unidades astronómicas, ya habíamos hablado con la gente del observatorio, vale, ya lo hemos calculado todo, estas son las coordenadas que necesitamos. Aparece otro paper de Siraj y Loeb, que es al que se refería Alberto, la Research Note, en la que dicen que, ojo, aunque este objeto se midió a 60 kilómetros por segundo, resulta que en su entrada por la atmósfera se desaceleró por el rozamiento con la atmósfera y en realidad, según su cálculo, además dice que sufrió 3 explosiones porque lo ven en la curva de luz, debía venir un 50% más rápido, 20 kilómetros por segundo más. O sea, ellos dicen que este objeto, que ya es rapidísimo, no venía a 60 sino a 80 kilómetros por segundo. Entonces tú dices, ostras, es que esto me lo cambia todo. Y además no sé si creérmelo, porque esto es una cosa publicada en una Research Note, que otros grupos no lo han confirmado, que otra gente no lo ha... ¿Qué hago ahora con esto? Sí, porque la velocidad de 60 kilómetros por segundo es la velocidad que libera de forma un poco opaca el equipo este que trabaja con los satélites espía, ¿no? Exacto. Pero esa es la velocidad del meteoro, o sea, eso ya es en la atmósfera terrestre. Uh-huh. Y ellos lo que dicen es que ahí ya había sufrido un slowdown, ¿no? Una desaceleración. Entonces, las simulaciones estas dinámicas tendría que incluir una velocidad de 80 kilómetros por segundo. Total, que en la última versión del paper, que es no sé si la han visto porque la subí esta semana, incluye una sección en la que habla de esas simulaciones y hay una figura, la figura 2, en la que aparecen unos puntitos anaranjados que eran los clones originales de la simulación original con la velocidad de 60 kilómetros por segundo y luego añadiendo otros 4.000 clones que tenían velocidades aleatorias, o sea, en las que se había randomizado la velocidad desde los 60 kilómetros por segundo hasta los 80 que decían Siraj y Loeb. Entonces, para cubrir un poco todo ese rango, ¿no? Y, bueno, pues ahí está todo el rango de posibilidades. Y lo curioso es que no cambia tanto mira, esta figura que acaba de compartir ahora Muchas Francis. Gracias, Francis. Estaba buscando En la pantalla, gracias. Lo curioso es que ese cambio en velocidad tan grande no te cambia tanto el campo, ¿no? O sea, antes teníamos que mirar el campo anaranjado, de los puntos anaranjados, y al venir más rápido el meteoro, pues ahora tenemos que ir a los puntos azules, que son los puntos que tienen una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque la trayectoria ya es bastante recta. El meteoro venía tan rápido que se curvó poco por la Claro, solar. eso iba a decir. Si la gran parte de la trayectoria es rectilínea, para esa parte la gravedad no importa tanto, salvo en la coincidencia, en el tiempo de coincidencia con el objeto. Claro, exactamente. Ese sería el asunto, ¿no? No te cambia tanto, digamos, el origen en el cielo del cual... ¿Dónde está? Pero sí cuándo pasó por ahí, digamos. Sí. Pero bueno, el cuándo pasó por ahí tampoco te importa tanto porque el movimiento de este planeta es tan lento que, o sea, no te cambia mucho el que haya pasado hace 40 años o hace 70 años, ¿no? Esa es otra cosa curiosa, ¿no? Que me lo hizo notar Alberto. El tiempo que ha tardado ese meteoroide en llegarnos desde su encuentro con el planeta 9, dependiendo de si el planeta 9 está a 300 o 600 unidades astronómicas, serían 30 o 70 años. Y me hizo notar Alberto que son tiempos entrañablemente humanos. Uno podría plantearse que ese objeto pasó por el planeta 9 en 1974, por ejemplo, en el rango más corto de la fecha, ¿no? Cerca de mi fecha de nacimiento. Alberto no había nacido. No, efectivamente, no había nacido. Faltaban 7 años.
Sí, yo siempre quise tener un amigo que descubriera un planeta. Así que, Héctor, put on the battery. Tiene- No, decía que Gastón puede que tampoco haya nacido, está por ahí. No, yo sí había nacido en 74. Sí. Digamos que la barra de error es tan grande que uno puede imaginarse que ese encuentro se produjo cuando uno nació, por ejemplo, ¿no? Claro. Tengo una pregunta que te he hecho antes cuando estábamos en la pausa, pero te la vuelvo a hacer ahora. Cuando Nacho ha dicho que vais a tener una serie de candidatos, es decir, que seguramente vais a observar una serie de puntos que se han movido y que no son estrellas o que son otro tipo de fenómenos, ¿estimáis cuántos vais a tener? Porque claro, no es lo mismo que tengáis 10, como ha dicho Nacho, que tengáis 2, que tengáis 500. Sí, no lo sé. Yo creo que teníamos ese temor al principio y sobre todo porque esto está bastante cerca de la galaxia y teníamos el temor de que nos matara el crowding, de que hubiera tantas fuentes que realmente no se solaparan. O sea, que te coincida el planeta con una estrella y entonces no puedes verlo. Por suerte no está tan cerca de la galaxia, no hay tanto crowding, se ven las estrellas bastante separadas unas de otras, ¿no? Incluso a esta magnitud tan débil. Yo no lo sé porque lo que hemos calculado la magnitud del desplazamiento y en qué dirección tiene que ser. Entonces, eso tenemos una predicción bastante nítida. Yo no creo que vayamos a tener tantas posibles coincidencias. O sea, puede haber cosas transitorias, cosas que aparezcan en una figura y no estén en la otra. Eso sí, probablemente habrá, no sé, puede que haya cientos. Porque es que realmente es un campo tan grande el que estamos mirando. Y es tan débil la magnitud que, claro, fuentes débiles hay más que fuentes brillantes. Cuanto más débil, más fuentes hay. Estamos trabajando con catálogos que no lo he contado, pero seguramente serán decenas de miles o 100.000 objetos, ¿no? Entonces, de esos, alguno que aparezca o desaparezca, pues es posible que haya cientos. Pero no creo que haya muchos que veamos un movimiento como el calculado. Eso no creo. Probablemente serán, yo creo que 0 o 1 o unos pocos. Mi temor es más bien que sean 0. Mi temor es que el planeta 9 esté ahí y sea demasiado débil para verlo. Sí. Porque si no está, bueno, no está. Pero si está y no lo veo, me va a dar mucha rabia. Para hacer esa búsqueda entiendo que programaréis un algoritmo o algo por el estilo. O sea, no es una cosa que se haga a ojo ni a mano, ¿no? Exacto. Sí, Vale. sí. De momento será automático. Si con el algoritmo no encontramos nada, pues uno estará tan desesperado que te pondrás a mirar a ojo. Pero son 53 imágenes y cada una de 10.000 por 10.000 píxeles. Y tienes que ir casi a nivel del ruido. O sea, ver eso a ojo realmente es imposible. Y así le puedes pedir al algoritmo que los dos puntos tienen que ser de una magnitud similar, le puedes decir que tienen que estar separados por más o menos esta distancia, porque la separación entre las medidas es... Vamos a empezar por agilidad, vamos a empezar usando cosas estándares. Entonces, esas herramientas estándares que ya hay no te permiten afinar tanto. Le pediremos que nos busque puntos que estén en una imagen y no en la otra. Y a partir de ahí nosotros a mano intentaremos ver si coincide con el cálculo, cada uno de ellos, porque ya nos quedará, espero que nos queden decenas o cientos de candidatos, no mucho más que eso. Y que eso sí los podemos ver a mano. Porque si no, vamos a tardar más en programar eso que en mirarlo. Porque esto otro sí que hay herramientas que tú le puedes decir, cógeme un catálogo de estrellas y mírame las coincidencias. Son herramientas estándar. ¿Había algo más? Creo que, Francis, habías dicho que tenías una pregunta, pero no me acuerdo ahora cuál era. Pues Era no me acuerdo. sobre las magnitudes típicas de los objetos transneptunianos. Sí, una de las ideas que tengo yo, que es que posiblemente encontréis algo, ¿no? Pero que no sea el planeta 9, ¿no? Lo mismo acabáis publicando un primer artículo diciendo creemos que ya lo tenemos, pero al final resulte que no es, ¿no? Porque no tiene las características esperadas. Y Sí, pues, claro, hombre, porque probablemente veáis algún transneptuniano, porque estáis mirando en la zona de la eclíptica donde es posible que se encuentren esos objetos, ¿no? Y encontréis algo es complicado porque normalmente se descubren con telescopios grandes los transneptunianos. O sea, gente como estos, Trujillo y Shepard y Mike Brown y esta gente usan telescopios como Gemini, que son telescopios de 8 metros, o telescopios como el Keck incluso, pues son objetos pequeños. Pero de todas formas el movimiento sería diferente. O sea, es posible que pillemos alguno, no te digo que no. Estaría genial. Lo descartaréis, claro. Estaría genial, pero no coincidiría con el movimiento calculado. O sea, sería demasiado grande, ¿no? Tendría demasiada paralaje, supongo. Exactamente. Tendría demasiada paralaje porque es mucho más cercano del que nosotros buscamos. Hay una pequeña probabilidad de coincidencia del movimiento que nosotros hemos predicho con un objeto del sistema solar que se encontrara a unas 10 unidades astronómicas. El paralaje va en sentido contrario
al movimiento propio. O sea, los planetas se mueven en la dirección ascendente de ascensión recta y esto se movería en la dirección descendente, ¿no? Van en direcciones opuestas, pero como los dos efectos coexisten, en el sistema solar exterior domina el paralaje. El movimiento propio es muy lento y lo que tú ves entre una imagen y otra es paralaje, que es, digamos, hacia atrás. En el sistema solar interior, el movimiento propio es muy rápido, porque están cerca del Sol, se mueven rápido, y como están cerca de ti, el paralaje es pequeño. Lo que ves es el movimiento propio. O sea, los asteroides del cinturón de asteroides, cuando los ves moverse de una noche a la siguiente, estás viendo el movimiento propio del asteroide. Pero claro, entre un régimen y el otro, hay una transición. Entonces, hay un sitio donde se compensan exactamente el movimiento propio y el paralaje. Y muy cerca de ese sitio hay un sitio donde la resta de los dos, de paralaje y movimiento propio, es la misma que la que esperamos nosotros en el sistema solar exterior. Pero vamos, eso es como un punto crítico muy, muy inestable. Y aparte tiene que estar perfectamente alineado con la órbita de la Tierra y el movimiento propio del objeto, que no es el mismo alineamiento que esperamos en el sistema solar exterior. Entonces, es improbable, pero no descartable, que encontraras un objeto a 10 unidades astronómicas, la distancia de Saturno, que tuviera el movimiento calculado en magnitud, pero creo que no sería, eso todavía lo tengo que calcular bien, creo que la orientación en el cielo no sería la correcta. Héctor, si descubrís un objeto así y es un centauro de estos nuevo y tal y cual, le llamáis Planeta 9. O sea, se llama el 101.417 Planeta 9 y ya está, se acabó. Por cierto, no hemos hablado de cómo se llamaría si lo descubrimos. El descubridor tiene la potestad de proponer un nombre a la IAU. Oh. Y yo me he propuesto, por tocar las narices, llamarlo Plutón. Y entonces la íbamos a liar muy gorda. ¡Qué bueno! Pero eso no puede ser, no se pueden llamar igual dos, ¿no? Eso estará prohibido. Pero Plutón ya es un planeta. Entonces... No, hombre, pero hay dos objetos, no puedes llamar a un asteroide Júpiter. No, pero sería genial. Imagínate si fuese dentro de poco. Reivindicaríamos a los dinosaurios y a Plutón en el mismo año. Algo así. Exacto. No, le puedes llamar New Pluton, ¿no? El nuevo Plutón, ¿no? No, pero lo digo porque entonces la discusión sobre si Plutón es un planeta o no, ya la liábamos del todo. Claro. Conclusión, todo esto de lo que estamos hablando es una bella fantasía. Es decir, es divertido, nos lo estamos pasando genial, pero es una fantasía. Ya. Esto es como que, no sé, te toca el premio a ese spot. Pues algo así. O sea, una cosa que puede pasar, pero mientras tanto no hay... O sea, que no vaya la gente pensando ahí que, oh, qué guay, van a descubrir el planeta 9. Pues no, probablemente no, porque hay muchas cosas en toda esta cadena que pueden ir mal. Pero el estar en la pista de una cadena de estas es súper divertido y súper emocionante. Entonces, claro. Eso es de lo que se trata. Y que nos quiten lo bailado. Es ciencia disfrutona, claro. Es ciencia disfrutona. Y tener alguna vez en la vida la oportunidad de hacer ciencia de esta, de la que te lo pasas bien, pues son cosas... Para eso hacemos lo que hacemos, para ratos de estos, ¿no? Yo solo añadiré por esto del nombre que yo ya lo propuse en Twitter, como todas estas cosas que están muy lejos, se supone que se nombran en honor a criaturas del inframundo y de lugares tenebrosos y todo esto, hay que reivindicar a Elam, que tenemos todavía pendiente hablar de lo del elamita lineal, y llamarle Inshushinak, que es el dios patrón de la ciudad de Susa y dios del inframundo de los elamitas. Bueno, pues ahí queda la propuesta. Y es un nombre bien bonito, Inshushinak. Bueno, pero suelen ser romanos, ¿no? Los planetas tienen que ser dioses romanos. Bueno, algunos griegos, ¿no? Pero sobre todo romanos es la tradición. Bueno. Pero yo creo que ya se han acabado, ¿no? Ya se han acabado. No, hombre, hay nombres muy molones. Por ejemplo, Boreas, griego, o el Iem romano, que lo que pasa es menos conocido. Boreas mola más, pero Boreas es griego. Bueno, griego es legal.